Muy buenos días para todos, un gusto como siempre saludarlos. Cuestión 77, artículo 2. Siempre me gusta hacer estos recuentos para que no se nos vaya mucho el hilo, debido a que lamentablemente nos demoramos a veces más de lo que quisiéramos en publicar videos. Entonces hacemos estos mini recuentos. Estamos estudiando el tratado acerca de la naturaleza humana. Tractatus de Homine, el tratado acerca del hombre. La psicología de Santo Tomás en sus fundamentos. Esto está entre las cuestiones desde las 75 a la 89 de la primera parte de la suma. En otras cuestiones, sobre todo en la segunda parte de la suma, abunda y ahonda Santo Tomás en su psicología. Hay que revisarla, hay que leerla, por supuesto, pero en estas 15 cuestiones de las 75 al 89 encontramos el fundamento. Cuestión 75 sobre la esencia del alma, cuestión 76 sobre la unión del alma y el cuerpo, y estamos en la 77, ya vimos el artículo número 1, que trata de la distinción entre la esencia del alma y sus potencias. Ahora estamos en el artículo 2, donde se pregunta a Santo Tomás, utrum sin plures potentiae anime. Es decir, si hay, si se dan, si debemos reconocer y defender la existencia de una multiplicidad de potencias. Ya en el primer artículo nos dijo Santo Tomás, son distintas la esencia del alma y sus potencias. Ahora se pregunta, ¿son varias potencias? ¿Hay una multiplicidad de potencias? Bien, la respuesta que va a dar evidentemente es afirmativa. La razón que se puede dar parte del análisis, del estudio de lo que son los actos y los objetos de cada potencia. Y ahí encontramos la distinción. Esto lo va a hacer efectivamente en el siguiente artículo 3. Pero en este artículo 2, para fundamentar la existencia de una multiplicidad de potencias, va a utilizar una razón o un argumento como más elevado, como más mirando las cosas desde arriba. Y es muy interesante, porque Santo Tomás va a decir, más o menos, que todos los seres tienen determinada naturaleza, ¿verdad? Existen y existen en determinada modalidad de existencia que llamamos naturaleza. Entonces está la naturaleza de los perros, la naturaleza de los gatos, la naturaleza de las plantas, la naturaleza del ser humano, la naturaleza del ángel, por supuesto. Todos los seres tienen un modo de ser que llamamos naturaleza, y de ese modo de ser surge o brota un modo de actuar, de comportarse, una conducta, un rango de posibilidades de acción. Claro, no son las mismas las posibilidades de acción de un caballo, de un colibrí, de un cedro, de un ser humano, que de San Rafael Arcángel o de la Santísima Trinidad. Evidentemente, a naturalezas distintas le corresponden modos distintos de actuación. ¿Y eso qué tiene que ver con si hay muchas o pocas potencias? Pues tiene que ver porque Santo Tomás nos va a decir en este artículo 2 que la naturaleza de cada ser, así como determina su rango de posibilidades de acción, así también determina qué tanta plenitud puede alcanzar ese ser. Plenitud entendida en el sentido de actualización de sus potencialidades, de actualización, de realización de sus virtualidades, de sus potencialidades. Claro, ¿cuáles vienen siendo las potencialidades de una piedra? Pues acorde a su naturaleza, mínimas, ¿verdad? ¿Cuáles vienen siendo las potencialidades de un ser vivo del nivel de las plantas?
mucho más amplias que las de la piedra. Evidentemente, estamos ante un ser vivo con un principio vital, forma sustancial o alma vegetativa, las plantas, pero sigue teniendo un rango de acción limitado a las actividades nutritivas, actividades de crecimiento, actividades de reproducción de la especie. Subimos un poquito y encontramos los animales con un poquito más de amplitud en su rango de acción y por lo tanto un poquito más de posibilidades en la actualización de su naturaleza, que se despliega en todas esas actividades. Entonces ya en el animal encontramos todo lo del vegetal y más, porque tiene conocimiento y algunos de los animales, la mayoría, tal vez, no sabemos, dicen que hay muchas especies que no conocemos y muchas especies que ya dejaron de existir, pero la mayoría cuentan con locomoción, es decir, se pueden mover de un lado a otro. Y pueden entonces buscar su alimento, buscar su refugio, desplazarse. Eso amplía enormemente sus posibilidades de acción. Y tienen todo lo del nivel vegetativo también. Y si subimos un poquito nos encontramos el hombre, donde aparecen las potencias superiores de inteligencia y voluntad. Y si subimos un poquito están los ángeles, espíritus puros sin materia. Y si subimos a la cima del ser está el ipsum esse subsistens, Dios como fuente del ser. Bien, Santo Tomás nos dice que entre más abajo en la escala de los seres se encuentra un ente, pues más limitada es su naturaleza, más corta, por decirlo así, más cortas sus posibilidades de acción y por ende más cortas sus posibilidades de actualización, que él llama plenitud o logro del bien de esa naturaleza. El bien de una naturaleza son sus operaciones, el logro de el despliegue de su naturaleza en operatividad. Espero no estarlos enredando mucho. Entonces, Santo Tomás va a decir, claro, si tú eres del nivel que todavía no hay vida, eso que llamábamos, no sé si todavía el nivel mineral, el nivel de los elementos, de las sustancias elementales, tienes una naturaleza tan sencilla, tan primaria, tan básica, tan cercana a la mera potencialidad, que tu rango de acción es mínimo, tu despliegue es mínimo, y no alcanzas verdaderamente, esos seres carentes de vida no alcanzan verdaderamente eso que pudiéramos llamar bien, plenitud, felicidad. Subimos y entonces encontramos el nivel de la vida, primero las plantas, luego los animales, luego el hombre, el ángel, Dios, pero muy distintos de acuerdo a las naturalezas. En las plantas encontramos ya más amplitud de potencias, más amplitud de facultades, porque vemos, la experiencia nos revela que realizan muchas más funciones de acuerdo a su naturaleza, entonces van a necesitar más potencias. Alcanzan una cierta plenitud de su naturaleza en el despliegue de sus potencialidades nutritivas, aumentativas, reproductivas, y entonces con esas tres potencias como que ya tienen suficiente. Y alcanzan un cierto bien en el despliegue de esas potencias. El bien de la planta es nutrirse, crecer y reproducirse. Y se acabó. Esa es su naturaleza limitada. Tres potencias. Luego está el animal que alcanza ya un bien mayor. Recuerden que aquí hablamos de bien en el sentido del despliegue de esa naturaleza en su operatividad. Entonces en el animal encontramos ya un despliegue mucho más amplio, mucho más rico y por lo tanto encontramos más potencias, más funciones, más facultades de operación. Llegamos al hombre y el hombre se abre al bien universal. Por su intelecto, capaz de conocer la verdad en universal, el bien en universal y su voluntad, las dos facultades superiores, inteligencia y voluntad. Inteligencia, facultad de conocimiento, y voluntad, facultad de tendencia, de inclinación, de búsqueda. Entonces, con la inteligencia el ser humano está capacitado, abierto al ser, a la bondad, a la verdad trascendente, ya no la limitada a lo material, a lo concreto, al aquí, a la ahora, sino la verdad con mayúscula
y el bien con mayúscula, al cual tiende su voluntad luego de conocido por su inteligencia. Entonces tenemos en el hombre ya todas las potencias de lo vegetativo, todas las potencias de lo sensitivo del nivel animal, y ahora aparecen las dos potencias o facultades reinas que abren al hombre a todo un universo que no le corresponde ni al animal ni a la planta, al universo del bien en sí, del bien universal, ¿sí? Solo que el hombre, por ser la última de las criaturas inteligentes, la última de las criaturas con ese acceso al ser, a la bondad, a la verdad, pues alcanza todo eso con multiplicidad de actos. De hecho, la inteligencia del hombre es llamada más bien razón. Alcanzamos la inteligencia de la verdad no de manera intuitiva, directa, por visión, sino por un trabajoso proceso de razonamiento donde vamos de lo conocido a lo desconocido de a poco, con riesgo de error, etc. Luego el ángel, no limitado por ningún tipo de materialidad, alcanza por visión y con muy pocos movimientos esa verdad y ese bien que el hombre viator, el hombre aquí en este valle de lágrimas, como rezamos todos los días en la salve, ese bien y esa verdad que el hombre alcanza mediante muchos actos de sus potencias, trabajosamente, con riesgo de error, el ángel por su naturaleza más perfecta, liberada de la materia, lo alcanza de manera más inmediata, con muy pocos actos, casi que intuitivamente, en virtud de su misma naturaleza. Y finalmente, Dios, el cual no es que alcance la verdad con uno o dos actos o poquitos actos, no es que alcance el bien, sino que posee por naturaleza la verdad, el bien, en grado sumo. Dios es la verdad, es el bien, ya no es que lo alcance, sino que lo posee sin actos, sin movimiento de potencia a acto, sino en la eternidad del perfecto acto de ser subsistente, que es, por lo menos en lo que alcanzamos a conocer, su naturaleza más íntima. Entonces, de esta forma muy elevada, Santo Tomás fundamenta la existencia de multiplicidad de potencias en el ser humano. Por un lado, recurriendo a la experiencia que nos revela que el hombre ejecuta muchas acciones, y por otro lado recurriendo a esa escala que Santo Tomás reitera en múltiples ocasiones, siguiendo a Dionisio, la escala de los seres que terminan en Dios.